es nuestra fuente de riqueza y desde el principio Él quiso ser nuestra fuente de riqueza. No debemos malentender esto. No hay nada malo en trabajar y en tener un sueldo, pero eso no debería de constituir todos nuestros ingresos. A fin de cuentas, Dios dice que debemos proveer para nuestra familia, por lo tanto debemos de hacerlo. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, Dios y no nuestro trabajo es la fuente. Dios es nuestro Padre, ¿sí? Oramos: Padre Celestial, Padre que estás en los cielos. Un padre es una fuente. Y no debemos limitar nuestros ingresos a un trabajo. Dios tiene otras vías por las cuales desea prosperarnos. A la vez, todo viene de Él. Imagina que un día vas a hablar con tu jefe y coges tu Biblia y le lees Deuteronomio 28, 1 al 14 y le dices: todo eso lo que pone en la Biblia quiero que salga de tu empresa. Quiero que tú me bendigas, lo que vimos en el capítulo anterior. Pues bien, antes de que acabes de hablar, tu jefe te va a decir: pues hoy te descuento la mitad del sueldo porque estás perdiendo tiempo de trabajo. La verdad es que si leemos detenidamente Deuteronomio como lo hicimos la otra vez, nos daremos cuenta que Dios promete muchas cosas, muchas bendiciones, pero dice que esas cosas no vendrán de nuestro trabajo. No será nuestro trabajo el que provea esas cosas. No, esas bendiciones vienen de Él mismo. Debemos saber que ningún ser humano en la tierra nos pagará lo que nosotros realmente valemos. El único que una vez pagó lo que nosotros valemos fue el Hijo de Dios, fue Jesús. Entonces, ¿por qué debemos esperarlo de la gente? ¿Por qué debemos esperar de la gente que nos valore como Dios nos valora? ¿Por qué no esperamos en Él? Lo que Dios dijo que nosotros valemos, debemos esperarlo de Él. Nuestra fuente no es la humanidad. Nuestra fuente es Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Así que debemos recibir del cielo lo que nosotros realmente valemos. Un problema grave que tenemos en la iglesia es que no sabemos cómo recibir lo que merecemos del cielo. No sabemos cómo recibir las bendiciones de Dios, ni entendemos lo que valemos en Cristo. Pero debemos saber que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús. Jesús pagó por nosotros. Jesús murió por nosotros y ha prometido bendecirnos. ¿Qué sucede? Nuestra mente, que fue educada según los principios de este siglo, nos engaña. Y decidimos creer en la sociedad en vez de en la palabra de Dios. Y perdemos el sentido y perdemos... descuidamos la valía que tenemos para Dios. O sea, es decir, no apreciamos cuánto valemos para Dios. Tú eres lo que Dios dice que eres y tú vales cuánto Dios dice que tú vales. Nadie puede menospreciarte, nadie puede robarte lo que Dios ya prometió darte. De hecho, lo que Dios ya te dio. Mira, la Biblia dice que Dios entregó a su Hijo y que junto con su Hijo entregaría todas las demás cosas. Jesús nos prometió una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida en abundancia. Muchas personas dicen que Jesús era pobre, que para ser humilde hay que ser pobre. Jesús no era pobre. Si Jesús hubiera sido pobre, llevaría ropa fea, ropa pobre. Bueno, tú puedes tener mucho dinero y tener mal gusto, es cierto. Pero por muy mal gusto que tengas, tendrás ropa de calidad, buena. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Jesús empleó a un ladrón para que cuidara del presupuesto del ministerio. Puso de administrador en su ministerio a un ladrón. Y aún así nunca Jesús se quejó de que le faltara, ni a él ni a sus discípulos. ¿Y saben por qué más yo creo que Jesús no era pobre para nada? Cuando Jesús estaba en la cruz,
los soldados abajo se peleaban por quién se llevaba su ropa. ¿Alguien se pelea por la ropa de un pobre? ¿Por los harapos rotos, sucios y malolientes de un pobre? No. Probablemente Jesús llevaba ropa de valor, ropa buena. Bueno, puede ser que estuviera sudada y que oliera mal porque llevaba muchas horas de sufrimiento Jesús. Seguramente estaría salpicada por sangre. Y aún así alguien le encontraba valor. Aparte, si Jesús era pobre, ¿cómo Jesús era capaz de sustentar 12 personas que iban con él constantemente? Más dice la Biblia que había mujeres que seguían a Jesús todo el tiempo y que les servían. Vamos a ver, si les servían quiere decir que tenían recursos. Jesús vivió una vida en abundante y le prometió a sus discípulos una vida en abundante. Eso no quita el hecho de que en el ministerio de Jesús fue perseguido. Si tomamos la vida del apóstol Pablo dijo: yo sé vivir cuando tengo y cuando no tengo. Eso es cierto. Pero Pablo en ningún momento dice: debéis de ser pobres, debéis de vivir. Habla de la humildad, pero la diferencia claramente dice que Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiésemos bendición. Y dice que Jesús en la cruz pagó por nuestra pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora, estoy hablando con personas que ya han visto la clase 1 y la clase 2. Si tú no has visto esas clases, por favor, apaga esto y vuelve a la clase 1, la 2 y la 3. Estoy hablando con personas que ya sabemos que Dios tiene recursos en el cielo para nosotros y que para que las desate sobre nosotros, tiene que encontrar personas dignas de su confianza. Pero Jesús estaba tan confiado en lo que tenía, que sabía que toda provisión viene del cielo, y había puesto un ladrón experimentado que gestione su dinero, todo el dinero que ganaban. Y aún así nunca le faltó nada. ¿Tú harías eso? ¿Tú pondrías a un ladrón a que moviera tu dinero en el banco? ¿Que fuera tu administrador? Muchos de nosotros, creo que nadie lo haría hoy en día. Nadie iría a la calle, encontrar un ladrón y decirle: toma, administra todo mi dinero. Porque seguimos viendo a la gente como nuestra fuente en vez de sintonizarnos con los recursos de Dios. De eso es de lo que se trata. ¿Qué podemos hacer cuando parece que alcanzar nuestros sueños está fuera de toda capacidad humana, fuera de toda habilidad humana? Escucha esta oración. Es una palabra de Dios y yo la he tomado para mí. Yo les he creado y les he dado estas semillas de sus sueños. Ahora siémbrenlas y vean lo que ocurre. En la Biblia encontramos al profeta Eliseo, hijo de Safat, quien dejó de arar su campo y sembró su vida para convertirse en el siervo del profeta Elías. Después, cuando Dios se llevó a Elías, Eliseo recogió su manto y se convirtió en profeta después de Elías. O sea, se va Elías y queda Eliseo, que había renunciado a su vida para convertirse en un profeta como Elías. Pero él había sembrado un sueño. El sueño era ser como Elías. Y después, ¿qué pasó con Eliseo? Él pidió una doble unción. Y la verdad es que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Primera de Crónicas 29. El rey David tuvo un sueño en su espíritu. Él vio la morada de Dios en una visión. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios.
Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para el bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice para piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Era un conquistador, un guerrero. Pero cuando conquistaba naciones, ¿por qué lo hacía? ¿Solamente porque deseaba más territorio? En realidad, él buscaba extender un reino, sí, pero no era un reino como entendemos hoy en día. El reino que él buscaba extender se parece más al reino de los cielos del que Jesús habla. Él deseaba construir una casa para Dios. Todos sus días estuvo dispuesto a ser un hombre de derramamiento de sangre, conquistando y sometiendo pecado, iniquidad. Algo dentro de David le hizo sembrar lo que soñó. El donativo de David para la construcción del templo de Salomón fue de $1,000 millones de hoy en día. $1,000 millones. Cuando David iba y conquistaba una tierra, él ganaba un botín y ese botín iba para el rey. Para el rey. Pensemos un momento en Arabia Saudí. ¿Qué está haciendo? Está canalizando millones de dólares por todo el mundo para construir mezquitas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una pasión. Pero, ¿cómo obtuvieron dinero para ir en pos de esa pasión? Sencillo, se apoderaron, se apropiaron de los recursos petrolíferos que Dios depositó en la tierra y comenzaron a creer que tenían derecho para controlar esos depósitos. Arabia Saudí después se unió a otras naciones productoras y formaron la OPEP, o la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Juntos dictan la economía del mundo, subiendo y bajando los precios y las reservas del petróleo según el dinero que quieran conseguir. Sube, baja, sube, baja. Estaban completamente actuando como seres humanos. Hoy día siguen ejerciendo su dominio. El resto del mundo debe respetar y responder sus decisiones, porque están actuando bajo un principio divino, que es el de sojuzgar, gobernar, dominar, multiplicar sobre la creación. Los que toman las decisiones en el mundo están meramente actuando como seres humanos. ¿De dónde consiguieron esa autoridad? De Dios. Toda la humanidad tiene esa autoridad. Sin embargo, los que estamos redimidos de la maldición de la ley tenemos mejores promesas. No solo tenemos la promesa que Dios dio a la humanidad, sino también tenemos el pacto de Abraham. Además de eso, tenemos un pacto mucho más precioso en Jesucristo. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Ahora, tenemos no solo la tierra, que es, del Señor y toda su plenitud, sino también tenemos la autoridad delegada para usarla según los propósitos de Dios. Debemos esperar lo mejor de Dios aún en circunstancias negativas. Debemos permitir que cada situación negativa que afrontamos produzca una buena motivación para la riqueza. Después, saquemos el oro de cada crisis. Por ejemplo, vamos a ver cómo los israelitas hicieron esto. Durante cientos de años vivieron bajo esclavitud. Después, cuando Moisés
oyó de parte de Dios, declaró que se llevarían la riqueza de Egipto. Y déjame decirte, así lo hicieron. Cuando salieron del país, dejaron pelados a los egipcios. Es como que los egipcios les pagaron a los israelitas para que se fueran. Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Es decir, Moisés ya les había mandado. Ellos pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Sabe que el día del Éxodo pasó la cosa más graciosa de la historia? Había por ahí, por el desierto, judíos disfrazados de egipcios dando vueltas por un desierto esperando la dirección de Dios. Dígame si Dios no es gracioso. Dios tiene sentido del humor, verdaderamente. Él hizo que una nación, su pueblo, Israel, cruzaran todo un desierto disfrazados de egipcios. Dice que llevaban los vestidos de los egipcios. Pero lo que me parece más gracioso es que no es que era una idea de los egipcios. Los egipcios no dijeron literalmente vamos a pagarles para que se vayan. Aunque no les faltó, si Dios mató a sus hijos. Pero dice que Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Mucho se ha hablado y se ha predicado y se ha profetizado de que en los últimos tiempos va a haber un correr de dinero de los impíos a los justos. Eso es una promesa bíblica. Pero ¿cómo va a suceder esto? De hecho está sucediendo. Pero ¿cómo va a suceder? Contigo y conmigo. El principio está aquí. Éxodo 12:35-36. Y Jehová dio gracia al pueblo. Gracia y favor son dos palabras que me encantan y creo que siempre van juntas. Los Salmos dicen que Jehová nos rodea con su favor como con un escudo. Imagínate ir en una situación, en un ambiente hostil. ¿Qué hago, Señor? Creer tu palabra y declarar tu palabra. Salmo 5:12 dice que tú me rodeas con tu favor como con un escudo. Yo necesito tu favor como con un escudo. Y tú necesitas el favor de Dios como un escudo. Algo que te rodea por delante, por detrás. Algo que la gente te mira y dice, yo quiero eso. O por lo menos quiero que Él trabaje conmigo. Favor, gracia. En un día, en un solo día, los judíos pasaron de ser esclavos a ser multimillonarios. Sacaron todo el oro de los egipcios. Y te aseguro que era mucho, Los egipcios habían sido una nación muy fuerte, muy poderosa. Había sido una nación conquistadora. Tenían mucho oro. Y los judíos se lo llevaron todo. Cada vez que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, que fue en varias ocasiones, los liberó también de la pobreza. Recibieron enormes mejoras, enormes cuantías económicas. Por eso en la Biblia millones de judíos pudieron llevar riquezas durante generaciones y no necesitaban trabajar arduamente en trabajos con un sueldo. De hecho, bueno, en aquel tiempo existía el intercambio por dinero. Eso es cierto. Pero muchos podían vivir sin dinero porque podían sembrar. Como mucho compraban la tierra y podían sembrar y tener animales. Pero claro, para tener tierra, para tener cosas para sembrar, para tener animales, necesitabas dinero. Por eso Dios
Bendijo a su pueblo de esta manera. No debemos esperar experimentar nada menos que eso. A mí siempre me ha gustado pensar que si vivo algo menos que lo que leo en la Biblia, es una estafa. En mi vida cada vez en nuestras vidas debemos experimentar esa libertad de la limitación y el control. Debemos recibir grandes recursos económicos. Es un patrón bíblico. Proverbios 13:22. ¿El hombre de bien deja herencia a sus hijos? No, dice a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Déjame decirte, tú y yo en nuestras fuerzas no podemos ser justos. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos poner primero el reino y lo demás se añadirá. Pero tú y yo no tenemos manera de ser justos en nuestras fuerzas. Pero la Biblia habla de algo que es la justificación por medio de la sangre de Jesús. Justos, somos justificados, hechos justos. Es como somos santificados, somos hechos santos, somos salvados, somos hechos salvos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Nosotros, dice la Biblia que bueno solo hay uno y es Dios. ¿Cómo vamos a ser buenos? Jesús lo hizo. ¿Cómo vamos a ser libres de la maldición? Jesús lo hizo. Debemos apropiarnos de sus promesas. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Debemos creer en la justificación por medio de Jesús. Y esto se recibe igual que se recibe la salvación. ¿Cómo obtenemos la riqueza de los pecadores? ¿Se la robamos? No tenemos que robarla porque Dios hará que ellos sencillamente nos la entreguen. ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Vamos a cosechar esta bendición cuando plantemos un sueño en nuestro corazón. Cuando nos sintonicemos con los dones que Dios ya puso dentro de nosotros. ¿Se acuerdan? El doctor y evangelista Oral Roberts anunció que moriría a menos que Dios proveyera cierta cantidad de dinero. Eran millones de dólares. Él estaba construyendo una universidad. Llegó un momento en que la obra se quedó estancada y él dijo haber escuchado a Dios decirle que consiga ese dinero, si no se iría al cielo. Muchas personas en los Estados Unidos se burlaron de él diciendo que culpaba a Dios de su falta de dinero. Mira, si eso sucediera hoy, en el tiempo de Oral Roberts, que por cierto murió hace no mucho, creo que murió en el año 2011 o 2012. O sea, no fue hace mucho. Pero si la historia de Oral Roberts se repitiera hoy en día, estoy seguro que habría salido en todas las televisiones de todo el mundo y en todos los programas que hacen burla. ¿Se hubieran burlado de él en la tele? En ese entonces también salía en la tele, pero no tanto como hoy. Él no declaró literalmente que Dios lo iba a matar. Pero él sí dijo que Dios se lo llevaría. Y él dijo que ese dinero iba a aparecer. ¿Y saben qué pasó? El dinero le llegó a través de un propietario de un perro que era que apostaba en las carreras. Era un incrédulo. Oral Roberts había puesto sus sueños delante del Señor diciendo: Dios, esto tiene que funcionar. Y le funcionó. Una de las mayores facultades que usted posee es el poder de crear. Crear. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos,
en nosotros está el poder del crear. Quizá las circunstancias hayan ahogado y aplastado esta capacidad dentro de nosotros. Es probable. Quizá ahora estamos frustrados y limitados. Quizás hemos crecido en un entorno que nos dijeron: eso es imposible, nunca funcionará, vas a fracasar, no eres nadie, no tienes dinero, nadie te conoce. Bien, esas palabras salen fácilmente porque nos las dicen mucho. Pero ¿sabes qué? Tu historia y mi historia no tienen por qué definir nuestro futuro. Las únicas cosas que importan son los sueños que sembramos y las semillas que activamos cuando sembramos nuestros sueños. No tenemos que activar un roble totalmente maduro. Simplemente tenemos que activar una semilla. Todos los robles del mundo comenzaron con unas semillitas pequeñas. Y los robles son árboles muy grandes que es muy complicado de arrancar ese árbol. Vamos a contar la historia de Johnny Appleseed. Su verdadero nombre era John Chapman y vivió entre 1774 y 1845. Supuestamente durante 40 años, Johnny cruzó la frontera. O sea, cuando Estados Unidos estaba expandiendo de una costa a la otra, y él iba plantando árboles, iba plantando manzanos en viveros salvajes y distribuyendo esas semillas de manzanos a los colonos que se dirigían hacia el oeste. Estados Unidos fue conquistado, colonizado de este a oeste. Él solo quería una cosa, decía la gente. Esto es una cita. Él solo quería una cosa: llevar semillas de manzanas del este a las tierras recientemente clareadas del oeste, para que los pioneros pudieran tener un jugoso fruto para comer. Cuando los colonos le pagaban, ¿qué hacía él? Se lo daba a los pobres, compraba libros religiosos o alimentaba a los caballos destartalados. Con mucha frecuencia le pagaban en ropa deshecha o harina de maíz. Es decir, le pagaban lo poco que le pagaban, él lo invertía en los pobres, les daba de comer a los caballos. Y a veces le pagaban mal, con ropa mala o con harina de maíz. No obstante, él siguió su sueño. Él tenía un sueño: sembrar árboles por todo Estados Unidos, manzanos. Antes de su muerte, Johnny Appleseed tuvo el honor de ver huertos de manzanos de miles de metros cuadrados, los cuales habían crecido con sus semillas. Uno podía decir que vivió no por cuántas semillas hay en una manzana, sino por cuántas manzanas hay en una semilla. No debemos juzgar solo las semillas de nuestros sueños por el valor nominal que tenemos en este momento. Debemos visualizar el futuro multiplicado. ¿Qué dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales. Génesis. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. De entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Evidentemente, lo queramos reconocer o no, Estados Unidos tuvo en su Declaración de Independencia principios bíblicos. Podemos hablar bien o mal de los fundadores de este país, pero aquí está: principios bíblicos. Mediante el término de la búsqueda de la felicidad, ¿qué entendemos? Pues los firmantes, según el comentario, se referían al derecho a poseer una propiedad y salvaguardarla. Claro, en ese momento había un boom dentro del derecho, dentro de la filosofía, el liberalismo,
hablaban de los derechos de la propiedad y cómo salvaguardarla. Y estaba la discusión, lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer cada uno, tiene que ser comunidades. Y ahí discutían, ¿no? Pero aquí ya se reconoce un derecho. Todos tienen derechos a la felicidad. Todos tienen derecho a la propiedad y a salvaguardarla. También significaba el derecho a luchar por el bien de todas las personas, o sea, de toda la comunidad, de toda la gente. No solo por la búsqueda personal de la felicidad de uno, sino por el bien de todos. Los estadounidenses viven en una sociedad que les da el derecho a la propiedad, lo tienen asegurado ese derecho. Esto no ocurre en muchos países del mundo. ¿Por qué Dios les dio a los americanos un entorno tan libre? La razón es para que ellos pudieran tomar el mundo para Cristo. Pero pensemos en esto, hoy en día Estados Unidos se está apartando de Dios. El dólar ya vale mucho menos que el euro. No quiere decir que Europa esté haciendo bien las cosas, pero ya las tiene que estar haciendo mal Estados Unidos como para que el valor del dólar baje. Y les digo, toda nación que le da la espalda a Dios muere. En la vida podemos pensar o bien en cuántas semillas hay en una manzana o cuántos manzanos puede producir una semilla. Debemos comenzar a pensar en la multiplicación. Debemos pensar en llenar, en sojuzgar y dominar. Es el tiempo de reinar en nuestro entorno. Ese es nuestro derecho. Nadie en esta tierra puede robárnoslo, porque ningún ser terrenal nos dio. Esa es la magnitud de nuestro Dios. Debemos quitarnos los límites a nosotros mismos y quitárselos a Dios. Ahora vamos a hacer una oración y vamos a recibir visión profética. Dios del cielo, cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios del cielo, reconozco que en tu palabra existen recursos y habilidades ilimitadas. De hecho, tú me has creado sin límites en mi propia naturaleza, porque me hiciste a tu imagen. Padre, creo tu palabra, la cual dice que me creaste para dar fruto, multiplicar, llenar, sojuzgar y dominar. Me creaste y me destinaste para reinar en este mundo y ejercer dominio. Entro en esa unción ahora mismo. Este mundo no tiene voz en mi sueño. Mi sueño da voz a este mundo. Yo soy tu representante, un embajador de Cristo y el templo del Espíritu del Señor. Según tu palabra tengo el derecho de vivir en gloria, honor y dignidad, lo cual es algo que te bendice y es algo que trae alabanza a tu nombre. Jesús, me has elevado y liberado para emular tu vida. Espíritu del Señor, reina en mí. Muévete a través de mí. Aviva los sueños y visiones proféticas que hay en mi corazón. Y al plantarlas, espero cosechar tus bendiciones y provisiones que tú has prometido. Porque escojo obedecerte y seguirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.